Siempre fui la que trabajó para conseguirlo todo. Desde el principio, entendí que nada me caería del cielo. Mis padres, buenas personas pero de valores a la antigua, se encargaron de dejarlo claro. Ellos no eran de los que te miman o te felicitan solo por existir. Mi hermano mayor, Jacob, en cambio, parecía arreglárselas con su encanto y un poco de suerte. Su éxito le llegaba con más facilidad, y su rol en la familia siempre fue un poco más importante. Al crecer, yo era la que se quedaba en segundo plano. Él era el que recibía toda la atención, y a mí me parecía bien, o al menos, eso creía. Cuando tenía 24 años, di un salto y empecé mi propio negocio. Al principio no era gran cosa. Una pequeña boutique que vendía joyería hecha a mano y algunos hallazgos vintage que reunía en mercados locales. Pero era mío. Era todo en lo que había invertido mi corazón durante años. Mis padres, a pesar de ser tan controladores, me apoyaban a su manera, pero siempre con un tono de advertencia. «Si vas a hacer esto», decía mi papá, «asegúrate de que sea algo que puedas permitirte perder. Nada en la vida está garantizado». Entendía la verdad tras ese consejo, pero dolía. Todo había que ganárselo. Nunca se regalaba nada. Recuerdo los primeros meses de mi negocio. Las noches sin dormir, el esfuerzo constante. Tuve que aprender de todo desde cero. Marketing, contabilidad, gestión de inventario. Hubo muchos momentos en los que quise rendirme, cuando sentía que el peso de equilibrar todo me aplastaba, pero no lo hice. No pensaba dejar que aquello por lo que había trabajado tanto se me escapara de las manos. No pasó mucho tiempo antes de que el negocio empezara a crecer, despacio pero sin detenerse. Conseguí trasladarme a una pequeña tienda en el centro, un lugar donde la gente podía ver las piezas que seleccionaba con tanto cuidado. Las pequeñas victorias comenzaron a sentirse como triunfos enormes. Pasaba horas allí, creando nuevas piezas, conectando con los clientes. Recuerdo la primera vez que una mujer entró y compró un collar sin pensarlo 2 veces. Sentí un orgullo inmenso, como si por fin hubiese llegado a donde quería. Mi tienda se convirtió en mucho más que un negocio. Era un reflejo de quién era yo, pero también me convirtió en un blanco. Y no solo para los clientes. Jacob, mi hermano, siempre había sido el hijo dorado. Me llevaba 5 años. Y siempre parecía salirse con la suya. Tenía su propia empresa tecnológica, que le iba bastante bien, pero su compañía no era su vida como lo era la mía. Él tenía inversores y un equipo que manejaba las cosas mientras él se llevaba el crédito por la visión general. Admiraba su éxito, pero también me molestaba lo fácil que parecía todo para él. No le guardaba rencor exactamente, pero las comparaciones de mis padres eran imposibles de ignorar. Ellos se sentían orgullosos de mí, más o menos, pero solían hacer comentarios como: «Bueno, al menos Jacob tiene un trabajo de verdad, no un pasatiempo». Y siempre puedes pedirle consejo a Jacob. Él tiene mucha más experiencia en los negocios. Me hería, pero lo dejaba pasar. A medida que mi boutique crecía, empecé a sentir la presión de ambos lados. Mis padres siempre estaban ahí, dando consejos no solicitados y haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo las cosas serían mejores si yo tuviera un poco más de apoyo. Su apoyo, como siempre, venía con condiciones. Nunca lo decían abiertamente, pero era claro. Esperaban algo a cambio de todo lo que habían hecho por mí. Jacob, por su parte, tenía su propia forma de apoyarme. Nunca ofrecía ayuda ni mostraba interés en lo que yo hacía, salvo cuando hablaba de la suerte que tenía por lo fácil que se me daban las cosas. Él siempre había sido el que tomaba el camino sencillo. Pero ahora que mi negocio iba bien, empezó a hacer comentarios sobre cómo él me había ayudado al principio. «¿Recuerdas cuando te presté dinero para tu primera compra de inventario?», solía decir. No había sido un préstamo. Fue un regalo que me ofreció una vez, sin esperar nada a cambio. Pero con el tiempo, parecía esperar mucho más. Admito que hubo momentos en los que dudé de mí misma.
Estar en el mundo de los negocios, especialmente como mujer, nunca es sencillo. Pero había construido algo que me importaba de verdad. Cada vez que veía mi tienda, o la respuesta de la gente a las joyas que creaba, sabía que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, en el fondo, nunca pude escapar por completo a la sensación de que mi éxito no me pertenecía del todo. El orgullo de mis padres siempre venía con una sensación de obligación, y los comentarios sutiles de Jacob me recordaban constantemente que en nuestra familia nada llegaba sin un precio. Aún así, tenía un sentido de independencia que atesoraba. Estaba orgullosa de lo que había creado y, por un tiempo, fue lo más gratificante de mi vida. Pero como descubriría pronto, nada permanece simple por mucho tiempo. Estaba a punto de darme cuenta de cuánto esperaba realmente mi familia, mis padres, y especialmente mi hermano, y hasta dónde llegarían para asegurarse de que pagara el precio de mi éxito. Todo cambió una noche tranquila. Acababa de cerrar la tienda, echando las llaves y apagando las luces. El suave murmullo de la ciudad entraba por la ventana mientras limpiaba el mostrador y reunía mis cosas. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de mi madre. Me preguntaba si iría a cenar, y aunque no me apetecía otra noche de conversación trivial, sabía que era más fácil decir que sí que inventar una excusa. Llegué a casa de mis padres poco antes de las 7, y el ambiente era cálido y reconfortante como siempre. El olor a ajo y algo asado inundaba el aire. Escuché a mi padre reírse de algo en la televisión, en la sala, mientras entraba. Todo era familiar, la misma rutina de siempre. Jacob ya estaba allí, por supuesto, sentado en la mesa de la cocina con una cerveza en la mano, las piernas estiradas mientras se recostaba en la silla. Siempre tenía ese aire despreocupado, como si nada le afectara. Ya estaba cerca de los 40, pero seguía teniendo ese encanto relajado de sus 20s. Me sonrió al verme entrar. «Hola, hermanita, te ves cansada», dijo con esa mezcla de burla y preocupación que siempre usaba. Nunca estaba segura de si era sincero o si solo era su forma de caer bien. «Lo estoy», respondí, sonriendo apenas. No pensaba hablar de lo estresante que había sido el día. El trabajo siempre era agotador, pero mi negocio no se iba a manejar solo. Además, solo estaba allí para cenar. Mi madre y mi padre se unieron a nosotros al poco rato, y nos sentamos a comer. A pesar del calor de la comida, el ambiente se sentía tenso. Mamá me preguntaba por mi tienda cómo iban las ventas, si tenía nuevos clientes, pero no sonaba como curiosidad genuina, sino más bien como si estuviera tachando puntos de una lista. Mientras tanto, papá hablaba del clima, de cómo por fin estaba mejorando. Me di cuenta de que mi hermano esperaba el momento adecuado. Siempre sabía cómo preparar el terreno para lo que fuera a decir, como si lo hubiera ensayado mentalmente. No tardó mucho en soltar la bomba. «Sabes, ya es hora de que le devuelvas algo a la familia», dijo Jacob, recostándose en la silla con aire casual, mirándome fijamente. No era una pregunta, ni una sugerencia. Era una declaración. Sentí un nudo en el estómago. Podía sentir el peso de sus palabras suspendido en el aire. Mis padres guardaron silencio, mirándose el uno al otro antes de volver la vista hacia mí, esperando mi reacción. ¿Devolver?, repetí, tratando de quitarle importancia, aunque ya notaba el cambio en el ambiente. «Sí», continuó Jacob, con un tono tan relajado que me incomodó. «Ellos te criaron, se esforzaron para que salieras adelante. Ya es hora de que les des algo a cambio». Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa, sino una expectativa, un aire de derecho que no había visto con tanta claridad antes. Miré a mis padres sin estar segura de si comprendían realmente lo que Jacob estaba diciendo. Mamá asintió despacio, como si le estuviera dando la razón. «Tu hermano tiene razón, cariño. Te ha ido muy bien con tu negocio. Tal vez sea el momento de que nos ayudes un poco. Ayudes con las cosas de la casa». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. «¿De qué están hablando?», pregunté, tratando de no sonar tan alterada como me sentía. Papá se aclaró la garganta. «Siempre hemos estado aquí para ti. Te criamos.
Te dimos todo lo que pudimos, dijo con ojos algo compasivos, pero el trasfondo era innegable. Culpa, manipulación disfrazada de preocupación paterna. Deberías plantearte ayudarnos, sobre todo en temas como, bueno, el dinero. No nos hacemos más jóvenes. El corazón me latía con fuerza mientras trataba de asimilar lo que sucedía. Mis padres, en quienes creía poder confiar, de repente estaban dejando claro que mi éxito no era mío. Las palabras de mi hermano seguían resonando. Devolver. No era una petición, era una exigencia. Querían mi dinero, lo que había ganado con tanto esfuerzo. Mi éxito nunca fue mío. Se trataba de ellos, de lo que yo les debía por haberme criado. No entiendo, balbuceé, tratando de encontrar una explicación. He pagado todo yo misma. He trabajado duro para lograr esto. Jacob, con su tono de orador nato, se inclinó un poco hacia adelante. A ver, Sis, te han dado tanto. Lo mínimo que puedes hacer es compartir. No es como que te falte dinero. Estás bien. Es hora de que empieces a ayudar a la familia. Quise gritar. Quise decirle que no tenía ni idea de lo que me había costado llegar hasta aquí, de todo lo que había sacrificado para montar este negocio desde cero. Pero en vez de eso, me quedé allí, congelada, sintiendo el nudo familiar en el estómago. La voz de mamá era suave, pero firme. No se trata del dinero, se trata de todo lo que te dimos. Nos lo debes, querida. ¿No crees que es hora de mostrarnos tu gratitud? Sus palabras ardían. No estoy segura de lo que quieren decir, susurré, con la voz temblorosa. He hecho todo por mi cuenta. He construido mi vida. Ya han tenido lo suyo. Jacob se encogió de hombros, como si fuera un asunto simple. Tal vez sea hora de que nos pagues. No te criaron para que te quedaras todo para ti. Nos lo debes a todos. No podía respirar. Quería irme. Pero más que nada, quería decirles exactamente cómo me sentía. Que había dado todo por este negocio, solo para que ellos creyeran que podían quedárselo. Que mi éxito no era para mí sola, sino para ellos, como si lo merecieran más que yo. Fue en ese momento que entendí que tenía que elegir. Y si no tomaba el control, lo perdería todo, únicamente por cumplir con las obligaciones familiares. Los días que siguieron a aquella cena fueron asfixiantes. No podía escapar a la sensación de que algo había cambiado en mi familia, algo que no se podía deshacer. Las palabras de Jacob resonaban en mi mente a todas horas, y empecé a darme cuenta de cuánto había estado manipulándome sutilmente durante años. Su tono relajado, la forma en que daba por hecho que yo cedería, no era algo aislado, sino parte de un patrón, y cuanto más pensaba en ello, más me invadía la ira. Pero junto con la ira, también sentía miedo. Miedo a perder todo lo que había construido. Miedo a perder la conexión familiar, esa que me había mantenido unida a ellos durante tanto tiempo. Pasé años intentando ser la buena hija, la que no causaba problemas. Y ahora, por primera vez, veía que por más que me esforzara o diera, nunca sería suficiente. Estaba en un punto de quiebre, y no sabía cómo salir. En las siguientes semanas, Jacob empezó a aparecer más a menudo por mi tienda. Al principio, parecían visitas casuales, se pasaba. Fingía interés en lo que hacía. Hablaba de su propio negocio y hacía algunos comentarios sobre lo bien que se veía mi local. Pero sabía que solo estaba allanando el camino para el verdadero motivo de sus visitas. Hacía preguntas incisivas, sobre mis ingresos, mi inventario, mis planes a futuro, como si tuviera derecho a conocer cada detalle de mi éxito. Se quedaba más tiempo del necesario, ofreciendo consejos que nadie le pedía y comportándose como un asesor empresarial al que nunca contraté. Me sacaba de quicio su manera de ponerse en plan experto, pero me contenía para mantener la paz. Un día apareció con otro tono. Yo acababa de terminar de montar un nuevo escaparate cuando entró, con una expresión más seria de lo habitual. Lo saludé con una sonrisa cansada, todavía sin acostumbrarme a verlo tan seguido. «Hola, Sis», dijo, metiendo las manos en los bolsillos y mirando alrededor. «Necesitamos hablar.
Dejé el jarrón que estaba acomodando y traté de leer su estado de ánimo. ¿De qué?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no sería una conversación agradable. Ya sabes, hemos hablado de esto antes, de ayudar a la familia. Ha pasado un tiempo y, sinceramente, creo que no te lo tomas en serio. Sentí como se me encogía el corazón. Esperaba que lo de la cena hubiera sido algo puntual, que mis padres le hubieran metido esa idea en la cabeza y él lo dejara estar. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no lo dejaría pasar. Lo digo en serio, Grace. Esto no es solo por mí, ni siquiera por nuestros padres. Es por la familia. Te va bien, mejor de lo que pensé, la verdad. Pero ya es hora de que dejes de ser tan egoísta. ¿Egoísta? Esa palabra me caló hondo. Había dado todo para esto. Había trabajado día y noche, construyendo algo de la nada. Había sacrificado relaciones, tiempo libre, mi salud mental a veces, para que este negocio funcionara. Pero para él nada de eso importaba. Solo importaba que, según él, les debía algo. No soy egoísta, dije con la voz tensa. Estoy haciendo lo necesario para que mi negocio funcione. He trabajado por todo lo que tengo. Exacto, replicó él, asintiendo como si de pronto entendiera algo. Y ahora es momento de que lo devuelvas. No puedes simplemente recibir y recibir, esperando que la familia no reciba nada a cambio. ¿No crees que es hora de mostrar algo de gratitud? Sentí mis manos temblar mientras me aferraba al mostrador. ¿Gratitud? Quería reírme amargamente, pero tenía un nudo en la garganta. ¿Gratitud por qué? Por todos los años de crítica sutil y la expectativa no declarada de que siempre me ceñiría a lo que ellos quisieran. Por cómo actuaban como si mi éxito no fuera algo que yo había ganado, sino algo que debía compartir con ellos por obligación. No había terminado. «Sabes», continuó, inclinándose un poco, «no se trata solo de que des dinero, sino de que ayudes a la familia. Y creo que te estás poniendo un poco terca con esto. Podrías usar tu éxito para apoyarnos, no necesitas quedarte con todo». Un escalofrío me recorrió. La idea de entregarle mis ganancias, especialmente a él, era como sentirme encadenada. Mi tienda, mi negocio era mío. No les debía nada. «No te daré mi dinero», dije, más firme de lo que me sentía, mientras mi corazón se aceleraba. Los ojos de Jacob se entrecerraron, y por primera vez noté la verdadera frustración en ellos. «¿De verdad no lo entiendes?», preguntó casi con lástima. «No es solo por el dinero, Grace, es cuestión de respeto, de hacer lo correcto». Respeto. La palabra me sonó vacía. Su concepto de respeto era exigir, controlar, esperar que yo entregara lo que había construido por una supuesta obligación familiar. Mis padres no eran mejores. Cada vez que hablaba con ellos, repetían el mismo discurso de todo lo que habían hecho por mí y lo mucho que les debía. Me llamaban, diciendo cosas como, «No te pedimos mucho, solo un poco de ayuda». Pero cada vez que ofrecía ayudar de otra manera que no fuera económica, encontraban excusas. No, lo que querían era mi dinero. Lo querían todo. Cuanto más me negaba, más insistían. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo, dándole vueltas a cómo podía librarme de esto, cómo podía escapar. Pero incluso en mis momentos más tranquilos, la presión de sus expectativas me perseguía como una sombra. Y entonces, la situación empeoró. Jacob empezó a lanzar amenazas sutiles. No decía nada directamente, pero dejaba caer insinuaciones. Sería una pena que el negocio empezara a tener ciertos contratiempos, decía con una sonrisa cínica. Estoy seguro de que podríamos ayudarte a solucionarlos, si te mostrases más receptiva. Para él, todo era un juego, esa presión, esa manipulación. No solo buscaba mi dinero, sino también mi sumisión. Quería que sintiera que lo necesitaba a él y a mis padres, que no podría sobrevivir sin su ayuda. Me daba náuseas la forma en que me hablaba. Con una sonrisa,
como si no pasara nada. Cuanto más aguantaba, más me daba cuenta de que me estaba perdiendo a mí misma. Mi negocio, que antes era motivo de orgullo, se había vuelto un punto de discordia. Mi familia, mi hermano, mis padres ya no representaban el apoyo que siempre pensé que eran. Eran los que me estaban frenando, tratando de arrebatarme todo lo que había construido. Y con cada día que pasaba, mi deseo de romper con todo y recuperar el control se hacía más fuerte. Pero seguía sintiendo miedo a perderlos, a ser quien rompiera lazos con la familia. Ya me habían tachado de egoísta y desagradecida. No sabía cuánto más soportaría antes de derrumbarme. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de admitir que me estaba ahogando bajo esa presión. Pero ese momento se acercaba. Lo sentía en los huesos. El momento en el que tendría que decidir qué valoraba más, mi familia o mi libertad. El punto de quiebre llegó una mañana, después de una semana especialmente agotadora. Llevaba días lidiando para mantener el negocio a flote mientras soportaba llamadas de mis padres y de Jacob, todos insistiendo en que ayudara a la familia. Cada vez que los rechazaba, cada vez que resistía, la presión aumentaba hasta que sentí que iba a estallar. Era como estar atrapada en una trampa. Hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Ese día, Jacob apareció otra vez en la tienda. Yo acababa de desempacar un nuevo envío de productos y lo último que necesitaba era lidiar con él. Pero cuando lo vi en la puerta, con su sonrisa habitual, sentí que se me hacía un nudo en el pecho. Esta vez, su presencia no tenía aire amistoso. Lo veía en sus ojos. Estaba allí para dar el golpe final. Grace, dijo, entrando sin esperar invitación. Tenemos que hablar de nuevo. Ni siquiera me molesté en saludar. Jacob, estoy muy ocupada. No tengo tiempo para... Es sobre la familia, me interrumpió. Tienes que dejar de ser tan terca y escuchar, al menos una vez. Sentí una oleada de frustración. Siempre hacía eso. Ignorar lo que yo decía, asumiendo que él tenía todas las respuestas. Me aferré al borde del mostrador intentando mantener la calma. Ya he escuchado, respondí, obligándome a hablar con tono sereno, aunque estaba furiosa. Y te digo que no voy a darles mis ganancias. He trabajado por todo lo que tengo. Este negocio, mi vida, es mío. No voy a cederlo porque creas que es tu derecho. Él negó con la cabeza, como si lo decepcionara. No entiendes nada, ¿verdad? Dijo, con un matiz casi compasivo. No se trata de lo que creas que mereces. Se trata de lo que la familia necesita. Y tú... Hizo una pausa. Su tono se volvió más frío. Estás siendo egoísta. Estoy tratando de ayudarte, Grace. De enseñarte la manera correcta de hacer las cosas. Podrías usar tu éxito para ayudarnos a todos. Podrías aliviarnos de muchas cargas. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Sus palabras eran veneno, lentas y calculadas, diseñadas para minar mi voluntad. Ya no buscaba una conversación, sino presionarme hasta quebrarme. Pero esta vez algo dentro de mí se rompió. No les debo nada, repliqué, con voz firme. Ustedes no me criaron para esto. No levantaron este negocio por mí. Lo hice yo sola, a pesar de todo lo que me dijeron durante años. No soy su obra de caridad. No estoy aquí para resolver sus problemas o para cumplir sus expectativas. Él dio un paso adelante, mirándome con el ceño fruncido. ¿Crees que esto se trata solo de dinero? ¿Que solo quiero que me regales algo? Esto va de respeto, de cumplir con tu deber. En ese instante, lo vi todo claro. No era cuestión de respeto, familia o dinero. Se trataba de control. Él quería controlarme, moldearme a su voluntad. Quería adueñarse de mi éxito como siempre se había adueñado de su rol en la familia. Quería mantenerme en línea, mantenerme pequeña, parte de su maquinaria familiar. Respiré hondo. Esa claridad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Podía seguir discutiendo,
pero nada cambiaría. No retrocedería. Jamás. Y al final yo perdería. No solo el dinero o el negocio, sino mi libertad, mi identidad. Todo por lo que había trabajado se me escaparía de entre los dedos, hasta que no quedara más que rencor y culpa. Tenía que elegir. Las manos me temblaban mientras sacaba el teléfono del bolsillo y miraba la pantalla. Era el momento. No tenía por qué seguir viviendo bajo el yugo de sus expectativas, ni bajo la sombra del control de mis padres. Podía marcharme. Podía llevarme todo lo que tenía y largarme. Abrí mis cuentas de negocios y, mientras Jacob seguía hablando casi sin darme cuenta de sus palabras, empecé a hacer transferencias, moviendo cada centavo de mis ahorros y ganancias a una cuenta en el extranjero. Solo me tomó unos minutos, pero se sintió eterno. Con cada clic me libraba de una cadena. Se rompían los grilletes. «He terminado», dije, mi voz serena pero decidida. Jacob me miró, confuso al principio, luego molesto. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó con un tono demasiado agresivo. «Estoy tomando el control», respondí, bloqueando el teléfono y enderezándome. «Este negocio es mío, mi vida es mía, y no vas a quitármelo». Se hizo un silencio denso, como una losa entre los dos. Jacob abrió la boca para replicar, pero lo interrumpí. «He transferido todo. Mis fondos están bloqueados, y mis cuentas seguras. Me voy». Su expresión pasó de la frustración a la incredulidad. «¿Te vas? No puedes hacer esto. No puedes simplemente irte después de todo lo que hemos hecho por ti». Lo miré a los ojos. «Llevo tiempo alejándome de lo que han hecho por mí. Pero esto es la última vez». Me giré para marcharme. Sentí un alivio enorme, una ligereza que no había sentido en meses o quizás años. Por fin me estaba poniendo en primer lugar. Ya no sería la marioneta de nadie. Antes de llegar a la puerta, escuché la voz de Jacob llena de rabia. «Te vas a arrepentir, Grace. Te vas a arrepentir de dejarnos fuera». Ni siquiera volteé. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Lo único que importaba era mi libertad. Salí de la tienda y entré en el siguiente capítulo de mi vida, uno que yo elegí sin necesitar la aprobación de nadie. Los primeros días después de irme se sintieron como estar en un sueño, o tal vez en una pesadilla. Nunca había sentido tal mezcla de euforia y temor. Había tomado la decisión, pero había momentos en los que me preguntaba si era valiente, o si solo estaba huyendo de la única familia que había conocido. Sin embargo, a medida que pasaron los días y luego las semanas, esa sensación de carga fue disipándose, y comprendí que había hecho lo correcto. Llegué a una ciudad nueva, donde nadie me conocía, donde nadie conocía a mi familia ni las expectativas que habían puesto sobre mí. Era como respirar por primera vez en años. Encontré un pequeño apartamento, modesto pero mío. Recuerdo la primera noche. Dormí en el sofá con la luz de una lámpara encendida. No tenía nada, ni familia, ni lazos, ni obligaciones. Y se sentía increíble. Por primera vez era realmente libre. Me volqué en mi trabajo, dedicando toda mi energía a mi negocio. Mi tienda anterior quedó atrás, pero había aprendido mucho. Empecé un nuevo proyecto, con lo que ya sabía, sin la presión sofocante de mi familia. Creé un sitio web y amplié mi alcance a clientes fuera de la zona local. Mis productos empezaron a venderse más rápido de lo que esperaba. Poco a poco, el negocio creció, incluso sin los recursos ni las conexiones que dejé atrás. Aún con toda esa libertad, a veces sentía la punzada de la culpa. Mis padres, al principio callados, empezaron a contactarme. Recibía de vez en cuando mensajes o correos preguntándome cómo estaba o cómo iba el negocio. No exigía nada de manera directa, pero seguía notando el trasfondo de sus palabras. Me extrañaban, querían que volviera, que los ayudara otra vez, que los incluyera en mi vida como antes. Jacob fue más directo. Estaba furioso, por supuesto. Me llamó egoísta, desagradecida y otras cosas peores.
Me acusó de abandonar todo lo que se supone que debía defender, afirmando que estaba equivocada al romper nuestros lazos. Su enojo no se trataba solo del dinero, sino del control. Él quería seguir teniendo poder sobre mí, manipularme para que hiciera lo que consideraba correcto. Y al no lograrlo, se desquitaba de una forma que me demostró lo realmente tóxica que era su presencia. Una noche, recibí un mensaje de voz suyo. Era largo, lleno de rabia y de las mismas acusaciones que ya había escuchado muchas veces. «No eres fuerte, Grace», decía con un tono venenoso. «Estás huyendo. Y algún día te vas a arrepentir. No puedes cortar lazos con tu familia y pretender que todo esté bien. Vas a caer. Y cuando lo hagas, no vengas a llorarme. Desearás haber hecho lo correcto desde el principio». Escuché el mensaje y sentí el peso de sus palabras, pero en lugar de romperme, experimenté una serenidad inesperada. Era el mismo discurso que me había repetido durante años, solo que ahora era más desesperado. Lo había escuchado tantas veces que ya reconocía sus trucos, pero ahora podía verlos por lo que eran: manipulación y control a base de culpa. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Pasé las semanas siguientes afianzándome en mi nueva vida, sintiéndome más fuerte cada día. Ya no era la misma persona que se había ido. Había dejado atrás la necesidad de ser la hija que cumplía sus reglas. Por primera vez no temía fracasar, porque el fracaso no era nada comparado con el precio que habría pagado al quedarme. Era libre, y eso lo era todo. Unos meses después, me llamó mi madre. Su voz sonaba más suave de lo que esperaba, casi vacilante, y había algo distinto, como un matiz que no reconocía. «Grace, sé que las cosas están tensas entre nosotros», empezó. «Pero quiero que sepas que tu padre y yo estamos orgullosos de ti. Tal vez no lo entendamos todo, pero no queremos que creas que no nos sentimos orgullosos. Siempre has sido nuestra hija y te queremos». Fue una conversación extraña, más una súplica de reconciliación que una disculpa. No me pidió nada, no me presionó, pero noté su nostalgia. Sentí un pinchazo en el corazón, aunque no era la culpa que habría esperado, sino la tristeza de saber que, pasara lo que pasara, ellos siempre lo verían todo a su manera. Tal vez nunca entenderían del todo por qué tuve que marcharme, pero ya no importaba. Había tomado mi decisión y no pensaba volver atrás. En los meses siguientes, mi negocio siguió creciendo y conocí gente que me valoraba por lo que era, no por lo que debía ser como hija o hermana. Mi vida era más tranquila, más pacífica. El ruido de las expectativas de mi familia se había desvanecido y en su lugar encontré mi propio ritmo. Los mensajes de Jacob fueron cada vez más escasos hasta que desaparecieron. Creo que, en el fondo, sabía que no iba a regresar. Sabía que había perdido el poder que ejercía sobre mí. Fue entonces cuando comprendí algo. Había ganado. No en el sentido de una victoria grandiosa que todos pudieran festejar, sino en uno personal, íntimo. Había ganado porque había recuperado mi vida. Había elegido mi libertad, y nada ni nadie podría arrebatármela. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada. Di el salto y, al hacerlo, descubrí una versión de mí misma que desconocía. Fuerte, segura y, finalmente, libre. Siempre pensé que mi vida era bastante estable. Claro, no era nada glamorosa, pero había construido algo para mí, algo que pudiera llamar propio. Tenía poco más de 30 años, vivía en una casa que había comprado con mis propios ahorros. Una pequeña pero acogedora vivienda de 2 habitaciones escondida en una calle tranquila. Era exactamente lo que necesitaba después de una serie de relaciones fallidas, trabajo sin futuro y demasiados años de incertidumbre. Había trabajado arduamente por cada centímetro de ella, desde la pintura en las paredes hasta los gastados pisos de madera. Era mía, y eso lo era todo. La mayoría de las personas de mi edad todavía alquilaban departamentos o vivían con compañeros. Pero yo no. Había descubierto cómo vivir sola. Me gustaba así, sin más excusas ni explicaciones, sin más compromisos.
Esta casa era un símbolo de mi independencia, un recordatorio tangible de que podía tomar mis propias decisiones y que no tenía que rendir cuentas a nadie. Mi hermano, en cambio, era otra historia. No éramos exactamente cercanos, pero siempre habíamos estado unidos por la familia, por el vínculo que conlleva compartir padres y crecer en la misma casa. Él era 4 años menor que yo, y siempre habíamos tenido una dinámica extraña. Era el espíritu libre, ese tipo que parecía no querer crecer nunca. Saltaba de trabajo en trabajo, vivía del dinero que nuestros padres le enviaban, y nunca parecía poder ordenar sus finanzas. Y sin embargo, siempre esperaba que yo lo rescatara cuando las cosas se ponían feas. Le había dado dinero de aquí y allá. Lo había dejado dormir en mi sofá más veces de las que quisiera admitir. E incluso le había ayudado a pagar algunas de sus facturas atrasadas. Pero siempre existía esa sensación latente de que se estaba aprovechando de mí. Empecé a establecer límites, primero de forma suave y luego de manera más firme cuando me di cuenta de que no respetaba mis fronteras. Pero no importaba. Siempre encontraba la forma de hacerme sentir culpable. «Eres mi hermana, somos familia», decía. Y como tonta, cedía. Me costaba mucho mantenerme enojada con él. Quería ver lo mejor en él, quería creer que se pondría las pilas. Pero empezaba a sentirme usada, como su red de seguridad personal. Cada vez que lo ayudaba, nunca era suficiente. Desaparecía por unas semanas, prometiendo que se estaba organizando, para luego volver con otra historia de lástima, otra petición de dinero, otra emergencia que de alguna manera requería mi ayuda financiera. Me agotaba, pero seguía ayudándolo porque, ¿cómo no? Era familia, ¿verdad? Vivía sola, pero no estaba sola. Tenía un buen trabajo, un círculo de amigos muy unido y cierta paz en mi vida tras años de caos personal. Recientemente había terminado una relación a largo plazo que me había agotado emocionalmente, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que finalmente tenía el control de mi propio destino. La casa era mi santuario, y tenía planes. La iba, claro, a hacerla mía en todos los sentidos posibles. La habitación de invitados se convertiría en un estudio para mi arte, y ya había empezado a hacer pequeños cambios. Repintar las paredes, colgar nuevas cortinas, cambiar los azulejos del baño. Esas pequeñas renovaciones me llenaban de alegría. Era mi futuro edificándose, y se sentía bien. No hablaba mucho con mi hermano, pero de vez en cuando recibía noticias de él. A veces era un mensaje de texto, un saludo casual preguntando cómo estaba. Otras veces, una llamada telefónica a plena luz del día, cuando estaba en el trabajo y necesitaba un favor. Tenía esa forma de cogerme desprevenida. Estaba sentada en mi escritorio, haciendo lo mío, y de repente, llamaba para pedir algo. Dinero, consejo o a veces, simplemente que lo escuchara. Siempre sentía que estaba poniendo a prueba mis límites, viendo hasta dónde podía llegar sin sobrepasar la línea. Pero ese día fue diferente. Era un viernes, tarde en la tarde. Estaba en casa, sentada en la sala con una taza de té y algunos papeles. Era uno de esos momentos tranquilos y pacíficos en los que la casa se sentía verdaderamente mía. No esperaba sorpresas. Sonó el teléfono y miré la pantalla. Mi hermano. Debería haberlo ignorado. Sabía que no serían buenas noticias. Pero algo dentro de mí, alguna esperanza residual de que quizás esta vez llamara solo para saber cómo estaba, y no para pedir algo, me hizo contestar. «Hola, hermana. ¿Cómo vas?», preguntó, con una voz un poco demasiado casual. «Bien, bien, solo me estoy relajando para la noche». «¿Qué pasa?», respondí. Hizo una pausa, y pude notar la vacilación en su voz. «Escucha, hay algo de lo que necesito hablar contigo». Suspiré. «¿Ahora qué? Ya sabes que he estado teniendo problemas con mis deudas», comenzó, y sentí que tenía que pedir un préstamo para algunas cosas. Y, bueno, usé tu casa como garantía. Me quedé helada. «¿Qué?».
logré decir con la voz elevándose. ¿Cómo es posible? Necesitaba el dinero, hermana. Ya sabes cómo están las cosas. No quería pedirte ayuda otra vez, pero pensé que era la mejor forma de solucionarlo, dijo con una voz extrañamente calmada. Tú no estás usando la casa para nada, ¿verdad? Ni siquiera te darás cuenta. Quería gritar. Quería arrojar el teléfono al otro lado de la habitación, pero no pude. En cambio, sentí una ola fría de pánico recorriéndome. Mi casa, lo único que significaba todo para mí, aquello por lo que había trabajado tan duro, ahora estaba envuelta en su lío, y no tenía idea de cómo arreglarlo. Espera, ¿estás diciendo que pusiste mi casa como garantía de un préstamo sin decírmelo? Mi voz temblaba, pero no podía detenerla. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? Lo siento, ¿vale? No pensé que sería un problema. Es solo por un ratito, hasta que pueda pagarlo. Pero estará bien, no te preocupes. No podía respirar. Solo podía pensar en cómo mi hermano, la única persona a la que había intentado ayudar todos estos años, acababa de poner en riesgo todo por lo que había trabajado. Me había mentido para conseguir lo que quería. Y ahora, el problema era mío. Colgué el teléfono aturdida, con las manos temblorosas mientras miraba la pantalla. Usé tu casa como garantía. Esas palabras resonaban en mi mente, haciendo que mi mundo pareciera haberse trastocado en un instante. ¿Cómo pudo hacerme esto? Había pasado años construyendo mi vida, poniendo todo de mí en esta casa, este refugio seguro. Y ahora, estaba ligada a sus decisiones imprudentes. Me quedé sentada mucho rato, el silencio de la sala presionándome. Mi corazón latía aceleradamente, y mi estómago se revolvía con una mezcla de shock, traición y pura rabia. Quería llorar, pero no podía. En su lugar, me puse de pie y comencé a pasear de un lado a otro, tratando de calmar la tormenta interna. Pero cuanto más pensaba, más enfurecida me ponía. ¿Cómo podía él creer que eso estaba bien? Había puesto en riesgo mi hogar, aquello por lo que había sacrificado tanto, como si fuera solo otro objeto que se pudiera usar y desechar. Y lo peor, ni siquiera me lo dijo hasta después de haberlo hecho. Tomó decisiones que afectaban mi vida, mi futuro, sin considerar las consecuencias. Por primera vez comprendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salir de sus propios líos. Volví a tomar mi teléfono, con el corazón acelerado. Había terminado de ser amable. No podía dejar pasar esto. Pero en lugar de llamarlo de inmediato, comencé a buscar en Google. Necesitaba respuestas, y rápido. ¿Cómo funciona un préstamo si está garantizado por una propiedad? ¿Qué consecuencias enfrentaría si él incumplía? Necesitaba saber hasta dónde llegaba este problema. Cuanto más leía, más me daba cuenta de lo jodida que estaba. El préstamo estaba a su nombre, pero mi casa era la garantía. Si él incumplía, vendrían por mí. La idea de que alguien, cualquiera, me quitara mi hogar por sus fracasos me helaba la sangre. Mi mente se llenaba de posibilidades. ¿Habrá alguna manera de salir de esto? ¿Podría desvincular mi nombre del préstamo? Podría tomar acciones legales. Pero antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró. Era él de nuevo. «Escucha, sé que estás enojada», dijo, sonando irritantemente calmado para alguien que acababa de ponerme en esta situación. «Pero no tienes de qué preocuparte. Tengo todo bajo control. Solo necesitaba el dinero para pagar otras deudas. Estaré bien, de verdad. No será un problema». ¿Un problema? Ya lo era. Mi sangre hervía mientras escuchaba su voz en el otro extremo, tan indiferente, como si todo esto fuera solo un malentendido. ¿Acaso comprendía la gravedad de lo que había hecho? ¿Tienes todo bajo control?, le reproché. Te oyes a ti mismo. Usaste mi casa como garantía, sin preguntarme. ¿Crees que es algo pequeño que puedo dejar pasar? Hubo un breve silencio al otro lado. Casi podía oírlo moverse, como cuando sabe que está en problemas pero no quiere admitirlo. Vamos, hermana, estás exagerando. Siempre fuiste tú la que lo tenía todo resuelto. No pensé que llegaría a esto.
Por favor, solo confía en mí. ¿Confiar en él? El tipo que había pasado años rescatándolo, viéndolo hundirse cada vez más en deudas. Y ahora, ¿cómo podía confiar en alguien que ya había cruzado todos los límites que había establecido? No me llames de nuevo a menos que sepas cómo arreglar esto, dije, con voz helada. Y no esperes que te ayude. Se acabó. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Ya no podía escucharlo. Tenía que pensar, determinar cuál sería mi siguiente paso. Pero una cosa estaba clara. Mi hermano había ido demasiado lejos esta vez. Ya no le debía nada. Pasé las siguientes horas tratando de recomponer todo. Necesitaba saber qué tan grave era la situación. Podría quitar mi nombre del préstamo. ¿Había alguna forma de asegurarme de no perder mi casa? ¿Y por qué demonios no me había pedido ayuda, en lugar de actuar a mis espaldas y usar mi casa como si fuera un comodín? Finalmente llamé al banco. La representante que contestó fue amable pero directa. Lamentablemente, señora, si el préstamo está vinculado a su propiedad, hay muy poco que pueda hacer en este momento. Si él incumple, su casa podría estar en riesgo. Eso fue todo lo que necesitaba oír. La realidad me golpeó con fuerza. Mi hogar estaba en peligro por su irresponsabilidad. Había firmado mi vida sin pensarlo 2 veces, y ahora tenía que deshacer el desastre. Ya no lo permitiría. Había cruzado la línea, y yo no iba a dejarlo pasar. Era hora de recuperar el control. El silencio que siguió a nuestra última conversación era ensordecedor. Mi hermano no llamó, no envió mensajes, no intentó suavizar las cosas como solía hacer cuando necesitaba algo. Finalmente había comprendido lo que yo había aceptado desde hace tiempo. No iba a limpiar su desastre esta vez. Estaba solo. Pero yo no había terminado aún. Cuanto más pensaba en lo que había hecho, más me daba cuenta de que recuperar el control implicaba algo más que quitarle el coche o cortar sus líneas financieras. Había cometido fraude, un delito, y por mucho que quisiera mantener esto como un asunto familiar, no podía permitir que sus acciones imprudentes me destruyeran a mí ni a nadie más. Si no actuaba ahora, ¿quién diría que intentaría algo peor en el futuro? Así que fui a la policía. Presentar una denuncia no fue fácil. Era humillante sentarme frente a un oficial y explicar que mi propio hermano había falsificado mi firma, usado mi casa como garantía y, esencialmente, apostado con mi futuro. Pero en el momento en que les mostré la carta del banco, la escritura de mi casa y la prueba de que la firma en los documentos del préstamo no era mía, me tomaron en serio. «Señora», dijo el oficial, hojeando los papeles, «esto es un delito grave. Si lo que dice se confirma, él podría enfrentar cargos serios». Asentí. Lo entendía. Ya no se trataba de venganza. Era para asegurarme de que no siguiera haciéndome esto, ni a mí ni a nadie. Unos días después, mi hermano rompió su silencio. Llegó a mi casa, golpeando la puerta como un desquiciado. «¡Abra! ¡Abra!», bramó. «Necesitamos hablar». Estaba en mi cocina, con los brazos cruzados, debatiendo si debía o no responder. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que sufriera las consecuencias de su desastre autoinfligido. Pero otra parte, la parte de mí que necesitaba que entendiera lo mal que lo había cagado, quería enfrentarlo por última vez. Así que lo hice. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue lo desaliñado que se veía. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su ropa arrugada y un aire de desesperación lo envolvía. Por primera vez en su vida, parecía un hombre que había perdido totalmente el control. «¿Qué quieres?», pregunté, sin dejar traslucir ni una pizca de afecto. Se pasó una mano por el cabello, caminando de un lado a otro en mi porche. «¿Llamaste a la policía, verdad?». No me inmuté. «Sí», apretó la mandíbula. «¿En serio pretendes que lo deje así? ¿Que intente que te arresten?». «No», dije, inclinando la cabeza. «Eso te lo trajiste a ti mismo». Se burló, negando con la cabeza incrédulo. «No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. ¿Sabes en qué lío estoy?
Solo necesitaba un poco de ayuda, y tú actúas como si yo engañaste con mi firma, pusiste mi casa en juego, y ahora esperas que sienta pena por ti. Lo interrumpí con voz corraste. ¿No te lo advertí? Te dije que estaba harta de que me pisotearas. No tuve opción, murmuró, evitando mi mirada. ¿No tuviste opción? Me reí fríamente. Siempre tuviste opción. Podrías haber conseguido un trabajo de verdad. Podrías haber pedido ayuda de la forma correcta. Pero en vez de eso, mentiste, robaste y me arrastraste a tu desastre. Y ahora estás enojado porque ya se te acabaron las personas a las que podías recurrir. Me miró con ojos llenos de algo entre ira y arrepentimiento. Pero no era un arrepentimiento genuino. Era el de alguien atrapado, que sabe que lo ha hecho y no quiere admitirlo. Van a venir por mí, admitió finalmente. El banco, la policía, todos. Voy a perderlo todo. Me encogí de hombros. Eso suena a problema tuyo. Se quedó sin palabras. No tenía argumento, nada con qué manipularme esta vez. Por primera vez en su vida, yo ya no era su red de seguridad. ¿Qué se supone que haga yo?, preguntó tras una larga pausa, con la voz más baja. Suspiré y lo miré fijamente a los ojos. Averígualo. Y sin decir nada más, le cerré la puerta en la cara. Las semanas siguientes fueron un caos, al menos para él. El banco revocó el préstamo, pero no sin consecuencias. Su crédito quedó arruinado, sus finanzas en ruinas, y su capacidad para obtener préstamos en el futuro, completamente destruida. La policía inició una investigación, y aunque no sabía si acabaría tras las rejas, tenía claro que sus días de aprovecharse de mí habían terminado. Llegó el momento que había esperado. Una tarde, mientras disfrutaba de una merecida taza de café en mi porche, recibí un mensaje de texto de mi hermano. Perdí mi departamento, me están desalojando, no tengo a dónde ir. Por favor, ayúdame. Miré el mensaje largamente antes de responder. No es mi problema. Y por primera vez en mi vida, lo bloqueé. La sensación de alivio que me invadió fue indescriptible. Había pasado años esforzándome por un hombre que nunca se preocupó por cómo sus acciones me afectaban. Había dejado que la culpa, la obligación y los lazos familiares me mantuvieran atada a alguien que solo tomaba sin dar nada a cambio. ¿Y ahora? Ahora, por fin, era libre. Lo primero que sentí tras bloquear a mi hermano fue paz. Por primera vez en años, no esperaba la siguiente llamada, la siguiente historia de lástima o el próximo desastre financiero que se suponía debía arreglar. El peso sobre mis hombros, uno que había cargado tanto tiempo que apenas lo reconocía, desapareció. No esperaba que él se marchara en silencio, claro está. Unos días después llamaron mis padres. La voz de mi madre rezumaba decepción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?, exigió, sin rodeos. Él no tiene a dónde ir. Me recosté en el sofá, mirando por la ventana la tranquila calle. No es mi problema, dije simplemente. ¿No es mi problema?, repitió, como si hubiera hablado en otro idioma. Es familia, no se puede dar la espalda a la familia. Exhalé despacio, esforzándome por mantener la calma. ¿Te refieres a la misma familia a la que él le robó? ¿A la que le mintió? ¿A la que casi arruina? Estaba desesperado, argumentó ella. Cometió un error. Cometió fraude, corregí. Eso no es un error, mamá. Es un delito, respondí. Hubo silencio al otro lado. Casi podía oírla esforzarse por encontrar otra excusa, otra justificación. Pero esta vez, no dejaría que me hiciera sentir culpable. Si te importa tanto, continué, ¿por qué no dejas que se mude con nosotros? Suspiró pesadamente. Sabes que no podemos, no tenemos espacio y papá no lo permite. Solté una risa seca. Perfecto. Entonces está bien que yo cargue con su desastre, siempre y cuando no sea problema tuyo. No es eso lo que quise decir, replicó bruscamente. Es exactamente lo que quisiste decir, le contesté. Pasé años rescatándolo.
Y mira en qué me ha dejado. Falsificó mi firma, mamá. Me robó. ¿Y esperas que lo reciba con los brazos abiertos? Ella intentó una última vez. Pero es tu hermano, respiré hondo, preparándome para el golpe final. Y yo soy tu hija. Pero eso nunca importó cuando lo dejaste tratarme como un banco. Se acabó. No me llames más por este tema. Y por segunda vez esa semana, colgué a alguien que pensaba poder manipularme. El efecto de mi decisión fue una extraña mezcla de alivio y aceptación agridulce. La dinámica familiar había cambiado. Mi hermano, que antes era el niño mimado, aquel que no podía hacer nada mal, finalmente se quedó sin segundas oportunidades. Mis padres no estaban contentos conmigo, pero por primera vez en mi vida no me importaba. Su decepción ya no me aplastaba. Se sentía como libertad. Mi hermano, predeciblemente, no cambió. Fue de un lío a otro, quemando puentes a su paso. Los amigos a quienes había pedido dinero dejaron de responder sus llamadas. Los familiares que alguna vez lo defendieron se cansaron de sus excusas. La última noticia que tuve fue que vivía en un alquiler destartalado, apenas sobreviviendo. ¿Me dio lástima? Quizás un poco, pero no lo suficiente como para deshacer lo que había hecho. No lo dejé volver a mi vida. Por otro lado, mi vida florecía. Con mis finanzas finalmente separadas de su caos, pude concentrarme en mí misma. Renové mi casa como siempre había planeado. Nuevos pisos, pintura fresca, un espacio que se sintiera realmente mío. Me tomé unas vacaciones, algo que no había hecho en años, ya que siempre estaba ocupada apagando los incendios que él causaba. ¿Y lo más importante? Dormía mejor por la noche. No más llamadas a altas horas pidiendo dinero. No más ansiedad al revisar mi cuenta bancaria. No más sentirme utilizada. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida era mía de nuevo. Y no iba a ceder eso por nadie.